se perdió 6 años. 6 años donde yo no sabía absolutamente nada de ella. Me la vine a encontrar, ella estaba toda rapada. ¿Qué hubo, Elodia? ¿Y qué está haciendo? Me dijo, no, Erwin, yo llevo un año en un proceso tenaz, yo llevé 5 años sin comer animalitos, sin tener sexo, de un lado a otro. Llega otra vez acá a los medios con otras ideologías, a pesar de todas las críticas de pronto de ella, que ha sido extrovertida, que ha sido abierta para hablar al público de sexo, abierta para hablar de todo. Llega después con muchas más cosas en la cabeza, dijeron, esta mujer se enloqueció. Si tú le llegas con buena energía a ella, ella te va a aceptar con la misma energía y te va a brindar la energía de ella. De por sí que ella tiene como que ese don de darse cuenta que es una buena Que es lo energía malo. y que Exacto. hasta dónde puede ir y hasta dónde tiene que quedar. Para todos la cuántica, que mira, estén pendientes de este niño, no me da como buena vibra, buena energía, colocar este vasito ahí como que no. Exacto. Entonces, los números de los taxis, sí. ella no se monta en un taxi si el número último no le cuadra. Entonces, si me entiendes, es todo un rollo. Es más, aquí en la escuela había clase de cuántica. Elodia, ¿quiénes son esas mujeres que han pues detonado sentimientos, sensaciones en su ser? Yo creo que los seres humanos últimos que han creído en mí, en ese creer que te digo, de pronto no entienden muchas cosas, pero creen que de eso se trata la fe, creer sin razonar, que la gente, el tema de la religión no ha cogido el clic verdadero. Uno cree por tradición y porque le metieron la historia y ya. Pero en realidad el creer es eso, es creer sin razonar. Así no entienda, creo en ti porque veo tu comportamiento de tal manera. Ellas creen en mí porque vieron un comportamiento, a pesar de esta vestimenta, a pesar de lo externo, vieron un comportamiento de no tener lo que tiene la vida normal las chicas allá afuera, cambiar de novio como cambiar de pañuelo, una rumba, no en exceso porque la rumba en exceso no es mala, pero una rumba distorsionada. O sea, todo lo que yo vivo tiene conciencia y tiene un porqué y un para qué. Ellas admiran mucho eso de mí y tuvimos la oportunidad de trabajar juntas y no me veían de mal genio, no me veían, o sea, veía un ser humano estable. Eso me parece chévere. Y el tema de la cuántica es algo muy importante para mí porque es algo difícil de entender, aunque es lo más sencillo del mundo porque uno es cuántica, es algo difícil de entender porque no lo estudiamos, no nos los han enseñado, ni la religión, ni la escuela, ni la universidad, ni en casa nos enseñan qué es la cuántica. Y la cuántica es lo que te muestra a ti como tú eres, en energía. Me refiero a que a través de la cuántica puedes ver los sentimientos, los pensamientos y las emociones. Es decir, si yo te tiro mi bolsito, tú haces un quite para que el bolsito no te golpee. Si tú, que finalmente todos queremos ser buenos humanos, si yo veo llegar un mal sentimiento o un mal pensamiento por otra persona, yo le puedo hacer el quite, porque lo estoy viendo, y evadir ese momento que finalmente me hace daño a mí. A mí me encanta mucho la ciencia ficción. Les pongo un ejemplo de Matrix. El mundo entero se conmocionó por los efectos de Matrix, pero en realidad no entendieron un jopo cuál es el significado de la película. Neo tenía todos los poderes del mundo. Yo en esos niveles de conciencia descubrí que esos poderes no son ciencia ficción, son realidad. Pero si nosotros la mayoría unificamos pensamiento, siendo cada uno una cabeza distinta, pero unificamos esa esencia de pensamiento, nosotros somos en realidad superhumanos. Nosotros, y lo hemos escuchado mucho tiempo, nosotros utilizamos una esquirla del cerebro. Y además, adicionando que el lóbulo derecho del cerebro está jeteado, somos unos humanos que no ponemos en práctica en realidad muchas cosas. Yo lo que le quiero transferir a la gente a través de la cuántica es que seamos conscientes que el cerebro tiene esta otra parte que casa perfectamente con el hemisferio izquierdo, que es todo lo racional y lo académico y lo que uno hace en práctica todo el día, todos los días, que esto casa perfectamente, pero que si nosotros no le paramos bolas al lóbulo derecho, que tiene que ver con toda la intuición, con todo lo que no se ve, que sabemos que existe, con los sentimientos, con las emociones, con los pensamientos, con la conciencia, con el alma, con el espíritu, que no se ve, pero que sabemos que existe, la cuántica te lo muestra. Elodia, ¿y todo eso lo descubre usted leyendo o lo descubre gracias a otra persona que también cree en la cuántica y que se volvió en su guía o cómo lo encuentra usted? Yo tuve un gran maestro que se llama Deepak Chopra, pero nunca estuvo ahí hablándome el man, fueron los libros que me fueron llegando, yo nunca elegí qué leer, fueron los libros que me fueron llegando y a partir de él, del sincrodestino de él, de la cuántica de él y todas las cosas de él, puse en práctica esto, pero nunca tuve a un ser humano guía
un gurú que me dijera, oye, salte, renuncia, haz lo que han hecho los grandes espirituales y renuncia a todo lo material y dedícate a cuidar a los pobres y todo. No. O sea, como te digo, siempre fui yo y siempre yo decidí qué es verdad y qué es mentira de todo eso. Y me parece que todo lo que nos han metido en la cabeza es mentira. Como todo lo que nos distorsiona, que uno puede dibujar, por ejemplo, una situación, ay, ¿por qué llegaste tarde? No, porque no sé qué, y uno dibuja la situación que tiene contenido de verdad, pero no la dibuja. Toda la información que nos han metido en la cabeza tiene un contenido de verdad, pero dibujada. Entonces, la cuántica le muestra a uno la realidad, pero sin silencio no hay cuántica. Y espérate un momentito, perdóname. Una cosa es rezar, una cosa es orar y repetir una cantidad de cosas que uno repite, pero no pone en práctica. Eso deteriora el planeta. Hágase tu voluntad. Uno repite eso todos los días de tu voluntad cuando todos sabemos que no se hace la voluntad del man, se hace la voluntad de nosotros. ¿Me entienden? Entonces, todas esas frases que uno repite y repite no tienen sentido. La meditación, según mi punto de vista, tampoco, porque la respiración media, baja, alta, no sé qué, te distrae. Hacer silencio es lo que te muestra la cuántica de verdad, es lo que te muestra la energía, las fibras de energía, las partículas subatómicas, que es la esencia primaria de todo. Y sin silencio no hay cuántica, no es con la meditación ni rezando, o sea, rezar está acabando el planeta. Bueno, usted acaba de tocar un tema que es bien importante y yo iba en esa misma dirección, y es la religión, llámese la religión católica, cristiana. Hablemos de Jesús, hablemos de María, hablemos de ese tipo de información que llega a usted mucho antes que canales internacionales saquen a la luz estos evangelios apócrifos, etcétera, etcétera. Usted descubre que y lo digo en palabras de Lodia, que María Magdalena era la esposa de Jesús, que Judas no era el enemigo de Jesús, sino era su mejor amigo. ¿Cómo llega toda esa información a usted? ¿Y qué relación tiene toda esta cuántica con la religión que nos ha vendido el mundo? Toda esa información llegó atrás del silencio. Como te digo, llegó una información leída, investigada, y luego en el silencio yo sellé mi propia información. Para mí, Yeshua, que es el nombre en arameo de Jesús, que es el nombre que tiene tatuado. Que es el nombre que tengo aquí en mi teta izquierda. ¿Qué dice? Elox dice y Yeshua. Elox. Hágale primerísimo plano. Sin miedo, sin temor. Para mí, Yeshua es un prototipo, es un arquetipo, es un prototipo de ser humano que vino al mundo a mostrar a través del comportamiento lo que nosotros debemos ser. Él no vino a predicar una religión. Él viene a contarnos muchas cosas. Yo hoy en día tengo un pensamiento acerca de él que no creo que sea el tiempo para contarlo, ¿me entiendes? Pero el tiempo para contar ahora es que es un prototipo que vino a eso, a mostrarnos a través del comportamiento lo que nosotros debemos ser. Por eso te digo, nosotros repetimos una cantidad de cosas que no ponemos en práctica. ¿Qué nos enseñó el man? El man nos enseñó a perdonar. Nosotros no tenemos ni puta idea qué es perdonar, porque nosotros lo que hacemos es dejar ahí, guardamos y un día explotamos. El gran mérito de perdonar, enseñado por el gran maestro, el hombre más importante de la historia de la humanidad y que nadie le importa un culo porque según mi punto de vista a nadie le importa un culo. Y por eso en realidad fue que yo me emputé y me retiré de toda esta mierda. Porque es que yo veo un fenómeno de fe en donde la gente tiene un santuario en la casa y le pega a los carajitos y regaña a los carajitos y humilla a los hijos y maltrata a la mujer. Y eso me parece una farsa, mira cómo me pongo, eso me parece una farsa inmunda. Entonces, ¿qué nos enseñó el man? A perdonar. Y el gran mérito de perdonar es recordar sin dolor. Es decir, que yo pueda recordar lo que mi esposo me hizo durante tantos años y yo pueda estar con él y sonreírle y darle cariño y sonreír a la situación, ¿me entiendes? Ya, pero no me contestó la pregunta, la relación entre Jesús, en este caso, y la cuántica, o la religión y la cuántica, o su fe y la cuántica. La religión y la cuántica no tienen mucho que ver en realidad porque la religión, según mi punto de vista, no es real, no es verdad, y la cuántica es transparencia. Entonces, entre Jesús y la cuántica. Entonces, entre Jesús y yo te puedo decir, yo, lo que a mí me vendieron o lo que a mí me metieron en la mente, yo lo evolucioné y lo transmuté. Entonces, ¿qué hice? Saqué mi propia información verdadera de Jesús versus María Magdalena, versus textos apócrifos. Los chismes siempre han existido, entonces creo que la información de ellos está distorsionada. Yo saqué mi propia información. Entonces, cuántica versus religión, cero. ¿Me entiendes? Yeshua versus Elodia, para mí es el hombre más importante de la historia de la humanidad. Piense lo que piense hoy en día de él según esa historia. O sea, nunca va a pensar nada del man porque yo lo que hice fue emularlo a él. Yo hoy en día soy un prototipo de Yeshua en versión mujer. ¿Me entiendes? Con sexo y con amor y con vida terrenal de esta dimensión de los sentidos, pero soy una mujer que está haciendo lo que el man hizo en su época. Amar al prójimo, perdonar,
sonreír y ser consciente de lo que brota de mi sonrisa, de mi cara, del rostro cuando yo estoy sonriendo y tocando a la gente. No tener rencor con nadie, no ser, este me cae bien, este me cae... O sea, yo soy todo amor. El odio también hace parte del destino, ¿me entiendes? El odio parece que todo lo odia, en realidad el odio es todo lo contrario, es todo amor. Yo emulé a Yeshua las 24 horas del día para hacer de mí lo que yo hoy en día quiero ser, que es esto. Entonces, el odio versus Yeshua sí tiene muchísimo que ver. Aquí dice el odio de Yeshua, de alguna manera. Pero El odio y toda esta información que llega a su mente, exactamente cómo llega, o sea, cómo entiende usted que María Magdalena fue esposa de Jesús, etcétera, 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 toda la información que se desencadena desde allí. Toda esa información llegó a través de televisión inteligente. Hubo una época en que solo vi televisión inteligente y erradiqué toda la novelería que embrutece al ser humano. Entonces, a través de esa información inteligente y a través de esos textos apócrifos, por ejemplo, Ervin ahorita mencionaba, yo estudié el cannabis, ¿no? Y también te lo mencioné a ti. Yo duré 3 meses solo fumando, comiendo y durmiendo. Fumando, comiendo y durmiendo, pero estaba investigando la información. A través de esos meses de información a través de esos meses de estudio llegó una información que tiene que ver, antes de que salieran los textos apócrifos de National Geographic y History Channel y toda esa cosa, llegó una información rara que fue cuando me enloquecí de Yeshua versus María Magdalena versus Judas y versus esa información que llegó. Entonces ya Judas no era el man, o sea, malo, perverso de la si historia. yo fuera a tener exacto un hijo, le pondría Judas. Para mí Judas fue el man más bacán del mundo, porque yo estaba entregando a mi mejor amigo, que además era el maestro, el man más hueputa, buena onda de la historia, que yo lo veía, independiente que fuera un loco para los demás, yo veía lo que el man era, y aún así este man me pide, oye, entrégame, y yo entrego, aún más sabiendo lo que le iba a pasar. Entonces, para mí, eso me parece coraje. O sea, es como yo entregar a mi hija, o sea, voltaje, ¿me entiendes? Entonces, Judas para mí es lo máximo, María Magdalena para mí es lo máximo. Son gente que de alguna manera hicieron en su época y en su contexto lo que yo intento hacer ahora, que es generar controversia, alterando y haciendo una revolución de fe. ¿Ok? Que es de alguna manera lo que quería él hacer. Él estaba en contra incluso de la religión, él no se emputó, no todos lo vimos emputados allá cuando estaban haciendo negocio en la puerta de la casa de su papá. Entonces, de alguna manera, yo hoy en otro nivel quiero hacer lo mismo. Ya no yo antes, o sea, yo cuando bajé la montaña era un ser netamente espiritual. Eso me lo cuenta después de la pausa. Pero por supuesto. No hablamos de los medios de comunicación, de cómo la recibieron. Ajá. Se nos fue Nos el falta tiempo, el pero ya programa. volvemos.